Imagínate que estás viendo una película americana de Navidad. La familia entra a la sala. Los niños vienen corriendo con pijamas a juego. El papá carga una taza de chocolate caliente y todos se acurrucan en el sillón frente a esa chimenea. Los leños crujiendo, la luz anaranjada bailando en las paredes, las medias colgadas del manto, el árbol justo al lado. Tú lo ves desde el sillón de tu casa en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, viéndolo en la tele un domingo por la noche, y por un segundo piensas que así debería ser una Navidad de verdad. Y luego volteas a ver tu propia sala, y no hay chimenea. Nunca la hubo. Ni en la casa de tus papás, ni en la de tus abuelos, ni en la de ningún vecino de la cuadra. Y piensas, ¿por qué todas las casas americanas tienen chimenea? ¿Por qué en cada película, en cada serie, en cada comercial navideño, ahí está? Y la respuesta tiene una historia muy específica, que va a cambiar para siempre cómo vas a ver esas películas. Y esto no es solo en las películas de Navidad. Es en los suburbios de Chicago, en las casas de Minneapolis, en los apartamentos viejos de Boston, en las mansiones de Atlanta, en las cabañas de Colorado. Es en prácticamente cada casa americana de clase media que has visto en una película o una serie. La chimenea está ahí, a veces prendida, a veces no, a veces solo decorativa con velas adentro. Pero ahí está, ocupando la pared más importante de la sala. El lugar donde la gente se sienta, donde se toman las fotos familiares, donde cuelgan las medias en diciembre. Pero en México, en Colombia, en Argentina, en Perú, en Venezuela, esto prácticamente no existe. Y no es por pobreza, no es porque no se nos haya ocurrido. La razón tiene que ver con algo que pasó hace casi 3 siglos, con un señor muy famoso que en 1742 inventó algo que cambió cómo se calentaba un país entero, y con una costumbre que los americanos descubrieron, pero nunca dejaron ir, aunque ya no la necesitan para nada. Para entender la chimenea americana, tienes que entender una cosa muy simple. Estados Unidos es un país frío. No el frío al que estamos acostumbrados en Latinoamérica. Frío de verdad. Frío de menos 20 grados en Minnesota. Frío de nieve hasta la rodilla en Boston durante 5 meses al año. Y cuando los colonos europeos llegaron a esas tierras en el siglo XVIII, no tenían absolutamente nada para calentarse. No había gas, no había electricidad, no había calefacción central, solo había fuego. Y el fuego tenía que estar adentro de la casa, porque si lo dejabas afuera, te morías congelado. Así que en cada casa, en cada cabaña, en cada granja desde Pensilvania hasta Massachusetts, había una chimenea. No una, a veces 2, a veces 3. Una en la cocina, una en la sala, una en el cuarto principal. No era decoración. No. Era una necesidad. Sin chimenea no había cena caliente. Sin chimenea no había ropa seca. Sin chimenea, los niños no sobrevivían el invierno. Y aquí entra el primer personaje de esta historia. Un señor llamado Benjamin Franklin. Sí, el mismo de los lentes y el billete de $100. En 1742, en Pensilvania, Franklin se dio cuenta de algo. Las chimeneas tradicionales eran terriblemente ineficientes. La mayor parte del calor se iba por el tubo, hacia el cielo. La gente quemaba leña como locos y aún así tenían frío. Entonces Franklin diseñó algo que llamaron la Franklin Stove. Una estufa de hierro fundido que se metía adentro de la chimenea y atrapaba el calor en lugar de dejarlo escapar. Fue una revolución. Por primera vez, una casa americana podía calentarse sin necesitar un bosque entero de leña cada invierno. Y eso reforzó la idea de que la chimenea era el corazón de la casa, el lugar donde te reunías, donde sobrevivías. Durante más de 100 años esto siguió igual. Hasta 1885. Las casas americanas empezaron a cambiar de leña a carbón. Llegaron los radiadores de hierro fundido, esos que todavía ves en películas viejas haciendo tic, tic, tic en los departamentos de Nueva York. Y empezó a aparecer algo nuevo: la calefacción central. Imagínate los edificios de Manhattan en 1890, donde cada construcción tenía una caldera enorme en el sótano, alimentada con toneladas de carbón que llegaban en camiones cada semana, repartiendo calor a través de tubos hasta cada departamento. Por primera vez, una sola caldera podía calentar toda la casa sin necesidad de una chimenea en cada cuarto. Y luego, en 1919, una mujer afroamericana llamada Alice Parker, en Morristown, Nueva Jersey,
patentó el primer sistema de calefacción central de gas natural. Para los años 50, la calefacción central era estándar en casi todas las casas americanas nuevas. La chimenea ya no era necesaria. Ahora un termostato en la pared resolvía todo. Entonces, ¿por qué las casas americanas siguen teniendo chimenea en 2026? Si la calefacción central resolvió el problema hace 70 años, ¿por qué los constructores siguen poniendo chimeneas en casas nuevas que nadie va a usar? La respuesta es el dinero y la nostalgia. Pero sobre todo el dinero. Hay un dato que lo explica todo. Según la Asociación Nacional de Constructores de Casas, la NAHB, las casas que tienen chimenea se venden por 13% más caro que el promedio nacional. 13%. En una casa de $400,000, esos son $52,000 extra, solo por tener una chimenea que probablemente nadie va a usar nunca. Por cierto, si estás aprendiendo algo nuevo con este video, suscríbete. Tengo más temas como este, y los constructores lo saben. Alrededor del 41% de las casas nuevas en Estados Unidos se construyen con chimenea, casi la mitad de todas las casas nuevas. En las casas que cuestan más de $500,000, más del 60% siguen teniendo chimenea. Mientras más cara la casa, más probable que tenga una. Aunque solo el 16% de los compradores dicen que la chimenea es algo indispensable para ellos. ¿Entiendes lo que está pasando? Casi nadie la pide, pero todos esperan verla. Y si no está, la casa se siente incompleta. No es nostalgia, es economía. Y la mayoría de las chimeneas modernas ya ni siquiera queman leña. Son insertos de gas decorativos. Prendes un switch y aparece la flama. O peor, son chimeneas de cero combustión puramente ornamentales, donde lo único que hay adentro son unas velas o unos leños de cerámica que jamás van a arder. Ahora, cuando escuchas todo esto piensas, bueno, pero la gente las usa en Navidad, ¿no? Para las películas, para las fotos, para colgar las medias. Y sí, esa es exactamente la trampa. La chimenea americana sobrevivió no porque sea útil, sino porque se volvió un símbolo. Un símbolo tan poderoso que las casas se construyen alrededor de algo que nadie usa. Las películas de Navidad venden ese símbolo cada diciembre. Los comerciales lo refuerzan. Y los compradores, sin darse cuenta, pagan miles de dólares extra por una pared decorativa con un tubo que va al techo. Ahora, ¿por qué en Latinoamérica casi no tenemos chimeneas? No es que seamos menos sofisticados. No es que no se nos haya ocurrido. Es que resolvimos el mismo problema con otras condiciones. Y cuando entiendes esas condiciones, la solución latinoamericana tiene mucho más sentido que la americana. Razón número 1, el clima. La mayor parte de Latinoamérica está en zona tropical o subtropical. En Cartagena, en Lima, en Guadalajara, en Caracas, en Santo Domingo, el problema histórico nunca fue el frío, fue el calor. ¿Para qué construir una chimenea en una casa donde la temperatura promedio del año es de 26 grados? Sería absurdo. Nuestra arquitectura no es deficiente. Es una adaptación inteligente al clima que tenemos. Razón número 2. La arquitectura colonial española. Cuando los españoles construyeron las ciudades de América Latina, no copiaron la casa inglesa de Nueva Inglaterra. Trajeron una tradición construida durante siglos en Andalucía, en el sur de España, en climas calurosos, patios interiores, paredes gruesas de adobe, techos altos, ventanas pequeñas, corredores con sombra. Toda la casa estaba diseñada para regular la temperatura sin necesidad de fuego. En Oaxaca, en Cartagena, en Cusco, en Mérida, esas casas coloniales de 400 años se mantienen frescas en verano y templadas en invierno por pura inteligencia arquitectónica. No es ausencia de chimenea, es presencia de algo más sofisticado. Razón número 3. Y esta es la más importante. El corazón de la casa latinoamericana nunca fue la sala. ¡Fue la cocina! Mientras los americanos se reunían alrededor de la chimenea, en Michoacán se reunían alrededor del comal. En Bogotá, alrededor del fogón. En Buenos Aires, alrededor de la parrilla. En Cusco, alrededor del horno de barro. En Antioquia, alrededor del fogón donde se cocina la bandeja paisa. El fuego latinoamericano nunca fue decorativo, siempre fue funcional. Siempre fue para hacer tortillas, arepas, asados, panes. La abuela frente al comal haciendo tortillas a mano no es una imagen de tarjeta navideña,
Es una imagen real que sigue pasando todos los días en miles de casas. El comal de la abuela en Oaxaca, que tiene 30 años de uso continuo. La parrilla del domingo en Buenos Aires, donde se reúnen 3 generaciones. El fogón antioqueño que nunca se apaga. El americano necesita encender su chimenea una vez al año para sentirse en familia. La mexicana, la colombiana, la peruana, la argentina están en familia cada vez que se prende la estufa. Otra manera igual de válida de entender la palabra hogar. Y obviamente hay excepciones. En la Patagonia Argentina, en el sur de Chile, en las montañas de Boyacá, en la Sierra del Norte de México, ahí sí hay chimeneas y estufas de leña. Pero son funcionales. Son calefactores, no símbolos. Nadie en Bariloche tiene una chimenea decorativa que no prende. La prenden. Cada noche. Porque hace 4 grados afuera. Esa es la diferencia. Cuéntame en los comentarios. ¿En tu casa hay comal, fogón, parrilla, horno de barro? ¿En qué ciudad vives? Quiero saber de dónde me estás viendo. Y aquí viene algo interesante que está pasando ahora mismo. En Estados Unidos, desde 2021, varios estados, California, Washington, partes de Colorado, empezaron a prohibir la construcción de chimeneas de leña en casas nuevas, por temas de calidad del aire. Y los compradores jóvenes, los millennials y la generación Z, cada vez piden menos chimeneas. La era del símbolo está terminando, lentamente. Mientras tanto, en México, en Colombia, en Perú, los comales y los fogones siguen prendidos. Igual que hace 500 años, la próxima vez que veas una chimenea en una película americana de Navidad, ya no vas a pensar, qué bonito, qué acogedor, qué les falta a nuestras casas. Vas a pensar en 1742. Vas a pensar en Benjamin Franklin tratando de no morirse de frío en Pensilvania. Vas a pensar en por qué un país construyó toda su identidad doméstica alrededor de algo que ya no necesita, pero no puede soltar. Y luego vas a mirar la cocina de tu mamá o de tu abuela, con el comal puesto, con el olor del café de olla, con las tortillas calientes, y vas a entender que nosotros nunca tuvimos chimenea porque nunca la necesitamos. Tuvimos algo mejor. Tuvimos un fuego que se prende todos los días, no una vez al año. No era ausencia, era otra presencia. Una más viva, una más nuestra. Si este video te dejó algo nuevo, el like tarda un segundo y le ayuda a más personas a encontrar esto. Cuéntame en los comentarios qué tema quieres que explore después. Nos vemos en el siguiente.